Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar entonces nuestra guía número 15 correspondiente a áreas y perímetros de polígonos. Recuerden que es muy importante que tengan en cuenta que la asesoría para el grado sexto 3 se lleva a cabo todos los martes a las 7 de la mañana. Todos los martes a las 7 de la mañana tenemos nuestra asesoría. Y que el enlace es este que tenemos acá, que también se les ha enviado con anterioridad al grupo. Entonces vamos a iniciar con esta actividad. Como siempre tenemos una primera actividad previa. En esta imagen estamos observando algunas figuras planas. ¿Qué debemos hacer? Para cada una de ellas debemos identificar sus nombres, simplemente debemos escribir el nombre. Por ejemplo, esta figura es un rectángulo. Esta figura es un rectángulo, entonces aquí escribimos que es un rectángulo. Esta figura es un triángulo. Pero, por ejemplo, analicemos esta figurita. Esta figurita se llama paralelogramo. Esta figurita tiene un nombre distinto. Esta se llama paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque sus lados, los lados que son paralelos, este y este son iguales. Miren que este y este son lados que son iguales, lo mismo que este y este. Entonces, esta figurita se llama paralelogramo. Así como esta que tenemos aquí, recordemos que se llama trapecio. Esta figurita, miren que si la observamos, incluso se parece a un trapecio de los que nosotros conocemos. Entonces, esta figurita se llama trapecio. Esta figurita, recordemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Como tiene 5 lados, esta figurita se llama pentágono. Y esta figurita que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, se llama hexágono. Entonces esta figurita se llama hexágono. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a escribir el nombre de cada uno. Vamos a escribir en cada uno de estos recuadros el nombre de cada una de las figuras. ¿Qué vamos a hacer en la actividad número 2? En la actividad número 2, ustedes van a tener los nombres de estas figuras y lo que van a hacer es que van a escribir dos características que encuentren. Por ejemplo, hablemos del hexágono. En el hexágono, en el triángulo es muy fácil sacar esas características. Miremos, por ejemplo, el hexágono. El hexágono, una de las características que podemos obtener es que tiene 6 lados. Entonces nosotros decimos, una de las propiedades, entonces cuando nos están pidiendo dos características, una es que la figura tiene 6 lados y otra característica es que tiene 6 ángulos, por ejemplo, porque si nosotros analizamos, miren, aquí formamos un ángulo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces podemos decir, una característica es que tiene 6 lados y otra característica es que tiene 6 ángulos. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las figuras. Para cada una de estas figuras vamos a sacar dos características. Las vamos a escribir aquí para cada uno. Y esa es nuestra primera actividad. Repito, tenemos que escribir el nombre de cada figura y en la segunda parte vamos a escribir dos características que tengan cada una de estas figuras. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora vamos a analizar un poco el concepto de áreas y perímetros de los polígonos. Pero primero debemos saber qué es un polígono. Un polígono es una superficie plana que tiene todos sus bordes rectos. Por ejemplo, este triángulo es un polígono. Es una superficie plana, ¿cierto? Que tiene todos sus lados rectos. Miren, este lado es recto, este lado es recto, este lado es recto. Por ejemplo, un círculo. Un círculo no es un polígono. ¿Por qué un círculo no es un polígono? Porque un círculo no tiene lados rectos, sino que sus lados son curvos. Entonces, en ese caso, un círculo no se puede considerar como un polígono. Pero también tenemos otras figuras. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado. En este caso también tenemos un trapecio. Este trapecio también, en este caso, es lo que nosotros llamamos un polígono, porque miren, todos sus lados son rectos. Este, por ejemplo, es un pentágono, este es un hexágono. Miren que todos sus lados son rectos. ¿Cuáles son los elementos que tiene un polígono? Los elementos que tiene un polígono son 4. ¿Cuáles son esos elementos? Lado, este por ejemplo es un lado, otro lado, otro lado, otro lado y otro lado. Este por ejemplo es un pentágono porque tiene 5 lados. Los vértices, que son los puntos donde se unen los lados. Por ejemplo,
un vértice, dos vértices, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Los vértices, recordemos entonces, son los puntos donde se unen dos lados. Los vértices es donde se me unen dos lados. Ahora, ¿qué es un ángulo? El ángulo son las regiones que se comprenden entre dos lados. Por ejemplo, esto aquí me está formando un ángulo. Tengo un ángulo, dos ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos y 5 ángulos. Donde se me unen dos lados se me forma un vértice y también se me forma un ángulo. Y por último, las diagonales. Las diagonales son líneas rectas que unen dos vértices no consecutivos. ¿Por qué no pueden ser dos consecutivos? Porque si son dos consecutivos es un lado. Entonces, por ejemplo, de este punto a este punto es una diagonal. Por ejemplo, yo puedo trazar otra diagonal. De este punto a este punto tendría otra diagonal. Repito, no pueden ser dos puntos consecutivos porque si fueran dos puntos consecutivos, o sea, dos puntos seguiditos, sería un lado. Entonces, por ejemplo, esto aquí, por ejemplo, en este caso, esto sería un lado, pero esto sería una diagonal, otra diagonal que podría trazar desde este punto hasta este punto, otra diagonal de este punto a este punto, otra diagonal podría trazarla desde aquí hasta este punto o de este punto a este punto. ¿Cierto? Ya aquí no podría trazar esta diagonal porque entonces serían dos puntos consecutivos y sería un lado. Pensémoslo así. Supongamos que yo tengo esta figura. Entonces analicemos. Por ejemplo, ¿cuáles serían mis vértices? Mis vértices serían, este sería un vértice, este sería otro vértice, este sería otro vértice y este sería otro vértice. ¿Cuáles serían sus lados? Este sería un lado, otro lado, otro lado y otro lado. ¿Cuáles serían los ángulos? Este sería un ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. ¿Y cuáles serían las diagonales? Las voy a trazar con un color diferente. Las diagonales son las líneas que me unen dos puntos que no son consecutivos. Por ejemplo, si aquí lo trazo, pues serían dos puntos consecutivos y sería un lado. Pero, por ejemplo, yo puedo trazar este punto con este punto. Entonces, esta sería una diagonal. Esta sería una diagonal porque estoy uniendo dos puntos que no son consecutivos. Aquí tampoco pues podría trazar ninguna diagonal, pues porque obviamente me atravesaría por lo mismo que es la línea y esto es lo que nosotros llamamos el lado. Y aquí, por ejemplo, puedo trazar otra diagonal desde este punto hasta este. Aquí, por ejemplo, tenemos dos diagonales. Entonces, esos son los elementos que tiene un polígono. Muy importante tenerlos en cuenta. Recordemos entonces, lado, ángulo, vértice, que es donde se unen dos puntos, y diagonal. Esos son los elementos que componen un polígono. Resulta que nuestros polígonos son de dos tipos. Los polígonos son regulares y tienen los lados y los ángulos iguales. Por ejemplo, esto es un polígono regular porque todos sus lados son iguales y también todos sus ángulos van a tener la misma medida. Pero, por ejemplo, yo puedo trazar otro polígono que es un polígono irregular. ¿Cuáles son los polígonos irregulares? Los polígonos en los que tienen lados rectos pero no son todos iguales. Por ejemplo, si yo tengo esta figura, esto por ejemplo es un polígono. Es un polígono, pero no es un polígono regular, porque por ejemplo, este lado no es igual a este lado no es igual a este. Entonces, un polígono regular es en el que todos sus lados y sus ángulos son iguales. Mientras que un polígono irregular es en el cual sus lados y sus ángulos no son iguales, porque por ejemplo aquí tengo este ángulo que es un ángulo diferente por ejemplo a este, o es un ángulo diferente por ejemplo a este. Mientras que aquí si observamos todos los lados y todos los ángulos son iguales. Entonces si todos sus lados y sus ángulos son iguales, entonces estamos hablando de polígonos regulares, pero si los lados y los ángulos son diferentes, hablamos de polígonos irregulares. Entonces, esta es la información importante que tenemos que tener. Ahora vamos a analizar la clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican según su número de lados. Por ejemplo, si tienen 3 lados se llama triángulo. Si tienen 4 lados se llaman cuadriláteros porque tienen 4 lados, cuadriláteros. Si tienen 5 lados se llaman pentágonos. Por ejemplo, esta figura, como esta tiene 5 lados, entonces se llama pentágono. Por ejemplo, si tiene 6 lados, como por ejemplo esta figura que tenemos aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, se llama hexágono.
Si tienen 7 lados se llaman heptágonos. Si tienen 8 se llaman octágonos. Si tienen 9 se llaman eneágonos. Y si tienen 10 se llaman decágonos. Muy importante conocer cuáles son los nombres que tienen estos polígonos. Entonces, es muy importante que comprendamos cómo vamos a clasificar los polígonos según la forma que tienen en polígonos regulares o irregulares o según el número de lados. 3 lados, triángulo, 4 cuadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágonos, 8 octágonos, 9 eneágonos y 10 decágonos. Importante que conozcamos esa clasificación. Ahora vamos a ver dos conceptos que son muy importantes. Esos conceptos son el concepto de perímetro y el concepto de área. El perímetro de una figura es la suma de las longitudes de todos sus lados. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo. Si quiero saber cuál es el perímetro, muchachos, es esta lineecita verde. El perímetro es la lineecita que me recorre una figura. Por ejemplo, en este caso, el perímetro, por ejemplo, en este triángulo es esta lineecita que tenemos aquí, es esta partecita que va por fuera, sin pensar en lo que hay adentro. El perímetro solamente es esta lineecita que hay por fuera, es solamente el trazo que le hago. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro de una figura? Para calcular el perímetro de una figura es simplemente sumar los lados. Por ejemplo, en este rectángulo, ¿cómo hago para calcular cuál es el perímetro? Lo único que basta es con sumar sus lados. Yo sé que este lado mide 10 y como este lado es paralelo, mide lo mismo. O sea que este lado también mediría 10. Este lado, por ejemplo, como mide 5, este otro lado también mediría 5. Entonces, el perímetro simplemente es sumar todos los lados que tiene esta figura. Entonces, aquí sumaría 10 más 5 más 10 más 5. Hago esa suma total y eso me daría 30 centímetros. O sea que el perímetro de esta figura serían 30 centímetros. Repito, el perímetro basta simplemente con sumar cada uno de sus lados. Y por ejemplo, en este cuadrado que tenemos aquí, este cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Sabemos que los 4 lados miden 7. Entonces, para calcular el perímetro, pues puedo hacer dos cosas. Simplemente sumar todos los lados, entonces sería 7 más 7 más 7 más 7. O como son 4 lados, pues también puedo multiplicar 4 por 7, porque estoy multiplicando cuánto mide cada uno de esos lados y simplemente voy a obtener sumando los 4 lados o multiplicando por 4 porque los 4 lados son iguales, voy a encontrar que el perímetro es 28. ¿Qué pasa si tengo otra figura diferente? Por ejemplo, si tengo un triángulo. Supongamos que en este triángulo este lado mide 5 centímetros, este lado mide 7 centímetros y este lado mide 4 centímetros. Entonces, ¿cómo calculo el perímetro de esta figura? Para calcular el perímetro basta simplemente con sumar cada uno de sus lados. Entonces, el perímetro simplemente sería sumar cada uno de los lados, sería sumar 5 centímetros, que es el lado que tenemos en la parte de abajo, lo que llamamos la base, más 4 centímetros, que sería este lado, que es lo que mide, en este caso mide 4 centímetros, que esta sería la altura del triángulo, y en este lado, este otro cateto, ¿cierto? O este otro lado, que mide 7. Y simplemente para calcular el perímetro basta con sumar. Entonces realizo la suma. Me daría 5 más 4, me daría 9. Y 9 más 7 me daría 16. O sea que el perímetro de esta figura son 16 centímetros. Recordemos entonces, ¿qué es el perímetro? Es simplemente sumar cada uno de los lados que me componen la figura. Como esta figura tiene 3 lados, pues sumamos los 3 lados. Entonces aquí tenemos claramente definido lo que es el perímetro de una figura. Ahora pensemos en lo que es el área. El área es la medida del plano, es decir, la superficie encerrada. Entonces miremos aquí, este sería el área, todo lo que está por dentro, o sea, el área de esta figura sería todo lo que tenemos aquí adentro. Por ejemplo, en esta figura, el área, miren que la puse con un color diferente, el área sería lo que está por dentro. El perímetro solamente es esta partecita externa, pero el área es todo el espacio que ocupa. Supongamos que esta figura también mide lo mismo, aquí mide 4 centímetros, aquí mide 5 centímetros y aquí mide 7 centímetros. Entonces, el área, repito, ¿cuál es la diferencia entre perímetro y área?
El perímetro es solamente la medida de la parte externa, mientras que el área es todo el espacio que ocupa. Miren que aquí por eso se los puse con colorcito. Es todo este espacio que ocupa, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre el perímetro y el área. ¿Qué pasa para calcular el área de las figuras? Para calcular el área de las figuras tenemos que ver cuál es la superficie que hay dentro de su interior. Entonces tenemos dos formas de calcularla. Miremos por ejemplo esta figurita. Como para medir las unidades cuadradas utilizamos metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces el área se expresa como el número de cuadrados por unidad que ocupa una figura. Por ejemplo, si en este caso tenemos 15 cuadraditos de 1 centímetro, si tendríamos 15 cuadraditos de 1 centímetro, entonces tendríamos 15 centímetros cuadrados, porque cada cuadrito de esto tendría un área de 1 centímetro cuadrado. Ya vamos a ver por qué. Pero ¿qué pasa? Pero para calcular el área de las figuras tenemos que utilizar diferentes fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un cuadrado, para calcular el área de un cuadrado voy a multiplicar este lado a la 2. Voy a multiplicar cada uno de los lados a la 2. Por ejemplo, si quiero calcular el área, entonces vamos aquí a calcular algunas áreas. Borremos esta parte para que podamos entonces calcular algunas áreas. Vamos a calcular algunas de las áreas. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área de un cuadrado, vamos a calcularla de la siguiente forma. Vamos a calcular diferentes áreas. Entonces, para calcular el área de un cuadrado, yo voy a hacer lo siguiente. El área de un cuadrado, voy a trazar un cuadradito. Si yo tengo un cuadrado, mi cuadrado, el área de este cuadrado, yo la voy a calcular ¿cómo? Como todos los lados de mi cuadrado son iguales, recordemos que el área es toda la superficie que ocupa, o sea, toda esta área, ¿cierto? Recordemos que esa sería el área, sería todo lo que hay por dentro. Entonces, ¿cómo calculo el área de este cuadrado? Para calcular el área de un cuadrado, como todos sus lados son iguales, es suficiente con conocer un lado. Por ejemplo, si este lado mide 4 centímetros, yo sé que el resto de lados también van a medir 4 centímetros. ¿Y cómo voy a calcular el área? Para calcular el área de este cuadrado, entonces para calcular el área, yo voy a multiplicar el lado que me están dando al cuadrado. Voy a multiplicar lado por lado, que es lo mismo que decir lado al cuadrado. Puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces simplemente voy a tomar ese lado y sería decir 4 centímetros, el área va a ser igual a 4 centímetros por 4 centímetros, o puedo decir también otra forma en que lo puedo decir, es decir, 4 centímetros elevados al cuadrado, 4 centímetros elevados al cuadrado, y nos va a dar lo mismo, porque 4 centímetros elevados al cuadrado es lo mismo que se dijera 4 por 4. O sea que el área de este cuadrito va a ser igual a 16 centímetros cuadrados. El área de esta figura son 16 centímetros cuadrados. ¿Por qué el área son 16 centímetros cuadrados? Porque estamos calculando todo lo que hay adentro. Ahora pensemos cómo calculamos el área de otra figura. Otra figura muy importante es el rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Entonces, primero borremos aquí para que podamos dibujar nuestro rectángulo. El área de un rectángulo lo calculamos de la siguiente forma. En el área de un rectángulo, nosotros vamos a tener que un rectángulo tiene dos lados paralelos que son iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi rectángulo, si este es mi rectángulo, y si este lado mide, por ejemplo, 5 centímetros, y este lado mide, por ejemplo, 4 centímetros, para calcular el área, que sería todo este espacio que ocupa, sería todo este espacio que tenemos aquí, esta sería nuestra área, todo este espacio que ocupa aquí mi figura. ¿Cómo hago para calcular el área? El área es multiplicar la base por la altura. El área de un rectángulo, para calcular el área de un rectángulo, entonces vamos a multiplicar la base por la altura. La base por la altura. Entonces simplemente vas a multiplicar la medida de la base, que es 5, por la medida de la altura, que es 4. O sea que el área sería 5 centímetros, que es la base, que es esta que tenemos aquí, por 4 centímetros, que es la altura. 4 centímetros, que es la altura.
O sea que el área de esta figura sería multiplicar estos dos. El área sería igual a 20 centímetros cuadrados. Esta sería el área de nuestra figura, 20 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si debemos calcular el área de un triángulo? Para calcular el área de un triángulo se calcula como base por altura dividido entre 2. Entonces analizamos de esta figura que tenemos, la base sería esta parte que tenemos aquí. Esta sería la base de mi triángulo. Y la altura sería esta. Entonces simplemente multiplicamos. La base serían 5 centímetros. 5 centímetros por la altura, que serían 4 centímetros, dividido entre 2. Esa sería el área de este triángulo. El área del triángulo es base por altura, pero nos falta dividirlo entre 2. Siempre, siempre, siempre. Tenemos que tener en cuenta que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2 y multiplico. 5 por 4 sería 20 centímetros. ¿Pero qué me falta? Dividido entre 2. 20 centímetros cuadrados dividido entre 2. Entonces sería 10 centímetros cuadrados. Entonces repito. Área de un cuadrado es multiplicar lado por lado o lado al cuadrado, ¿cierto? Porque todos sus lados son iguales. Área de un rectángulo sería la base por la altura. Y área de un triángulo sería base por altura dividido entre 2. Entonces es muy importante que tengamos claras esas figuras. ¿Qué pasa si mi triángulo no es como este, que la altura está en uno de los lados? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un triángulo diferente? ¿Qué pasa si el triángulo que a mí me están dando no es de esta forma, sino que, por ejemplo, me están dando un triángulo que está acostado en uno de sus lados? Por ejemplo, si a mí me dan un triángulo así como este. Entonces me borro aquí para que podamos dibujar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un triángulo que está acostado sobre uno de sus lados? Por ejemplo, si a mí me dan un triángulo de esta forma. Si yo tengo un triángulo, pero de esta forma, ¿cierto? Si a mí me dan un triángulo de esta forma, ¿cuál sería la base? La base sería esta. Por ejemplo, digamos que sea un triángulo que tiene una base de 7 centímetros. Esta sería la base y la altura sería esta medida. La altura sería esta y me la deben dar. Entonces, por ejemplo, yo en este caso puedo decir que la altura, por ejemplo, de este triángulo sean 2 centímetros. Entonces me deben dar esa altura. La altura sería esta. Miren, en este tipo de triángulo la altura es esta. En este tipo de triángulo la altura está en la mitad. Miren, está en toda la mitad del triángulo. ¿Cómo calculo el área de este triángulo? Entonces recordemos, sería base por altura dividido entre 2. O sea que sería base, serían 7 centímetros, por la altura, que serían 2 centímetros, y todo esto dividido entre 2. Entonces hago esa multiplicación. Aquí me quedaría 7 por 2, 14, dividido entre 2. Esto me va a dar que el área de esta figura van a ser entonces 7 centímetros cuadrados. Repito, 7 por 2, 14, 14 centímetros cuadrados, dividido entre 2, 7. 7 centímetros cuadrados. Entonces aquí ya aprendimos también cómo calcular las áreas de algunas figuras. Ahora bien, vamos a analizar cuál es la parte práctica que tenemos que hacer. Aquí yo acabo de explicar estos tres, también podemos conocer el área de otras figuras como el rombo, el romboide, ¿cierto? Este romboide también se puede llamar paralelogramo y del trapecio. Este trapecio también se puede llamar un paralelogramo. Entonces tenemos otras figuras también para que ustedes lo conozcan y aquí nos explican cómo calculamos esas áreas. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. La parte práctica es muy sencillita. En la primera parte nos están dando una tabla y debemos completar la información. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama este polígono? Este polígono se llama cuadrado. Observamos cómo es su gráfica. Vamos a analizar el número de lados. Miren que esta figura tiene 1, 2, 3, 4 lados. El número de ángulos vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2 y 3 y 4 ángulos. Aquí escribimos entonces, completamos la tabla. Aquí sería 4 ángulos. Y número de vértices voy a contar. Recordemos que los vértices es donde se unen los lados. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4 vértices. Y aquí completamos la tabla. También ponemos entonces 4 vértices.
Vamos a analizar esta figura. Esta figura nos están diciendo, es una figura de 8 lados. Primero que todo, tengo que mirar cómo se llama. Entonces, para recordar cómo se llama, subo aquí en mi tablita. Si tiene 8 lados, se llama octágono. Entonces, aquí escribo, completo la tabla. Octágono. Número de ángulos, empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Escribo aquí el número de ángulos. Y también cuento cada uno de los vértices y completo. Voy a hacer el mismo ejercicio para todas las figuras. Escribo su nombre, cuento el número de lados, el número de ángulos y el número de vértices. Voy a completar toda mi tabla completa. Luego, para la segunda actividad, me están dando 4 figuras. Me están dando un rectángulo, me están dando un triángulo, otro triángulo y esta figura. Debo calcular el perímetro y el área. Recordemos, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, en esta figurita, si este mide 12, pues este lado también va a medir 12. Y si este lado mide 2, este lado también va a medir 2. Entonces, el perímetro es solamente sumar todos los lados. Mientras que el área, recordemos, es la base por la altura. Entonces, recordemos que para calcular el perímetro es solamente sumar los lados. Sumamos los lados y mientras que para calcular el perímetro es multiplicar la base por la altura. En este triángulo el perímetro es sumar todos los lados. Sumo este lado y este lado. Sumo los lados para poder obtener cuál es el perímetro. Y para calcular el área es multiplicar la base por la altura. La base sería 6 y la altura sería 3. Recordemos muy bien los conceptos diferentes de área y perímetro. Área es todo lo que ocupa por dentro. El perímetro es solamente la suma de los lados, esto que tenemos aquí por fuera. Lo mismo hacemos con esta figura. Aquí este sería para el perímetro, sumamos los lados. Y para calcular el área es la base, esta sería la base, esta sería la altura, dividido entre 2. ¿Qué pasa con esta figura? Esta figura la podemos dividir en dos figuritas que sean distintas. Como yo no conozco el área de este polígono, lo puedo dividir en dos figuritas. Puedo dividir esto en un cuadrado y en un rectángulo. Calculo, el perímetro no es sino sumar los lados, los tenemos todos, pues solamente sumamos los lados. 5 más 3, este lado también mediría 3. Profe, ¿por qué usted sabe que este lado mide 3? Porque si todo esto mide 5 y este pedacito mide 2, entonces ¿cuánto le faltaría? Le faltarían 3, o sea, este pedacito mediría 3. Este lado mide 4, este lado mide 2, este lado mide 7. Para calcular el perímetro simplemente basta con sumar todos los lados. No se nos puede olvidar este lado que también se debe sumar. Y para calcular el área, entonces yo le sugiero dividirlo en dos. Dividir esta figurita, si nosotros aquí partimos esta figurita, nos va a quedar un cuadrado cuya área o cuyo lado mide 3, y este lado también mediría 3, calculo el área de este cuadradito, y me va a quedar un rectángulo en el cual su base es 7 y su altura es 2. Entonces divido esto en dos figuritas. Un cuadrado que va a tener como lado 3, y este otro rectángulo que me va a quedar aquí que va a tener va a tener base 7 y altura 2. Calculo las dos áreas y las sumo. Esa sería entonces la forma de calcular el área de esta figurita y el área de este rectángulo y de estos triángulos, pues ya la conocemos. Ahora, vamos a calcular el perímetro y el área de la siguiente figura sabiendo que cada cuadrito mide 1 centímetro. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Si yo sé que este cuadrito, para calcular el perímetro, pues es muy fácil. Si yo sé que cada cuadrito mide 1, simplemente empiezo a contar todo lo que está alrededor. Entonces yo empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así con toda la figura. Ese sería el perímetro porque sería solamente la parte externa. Sería simplemente, repito, para calcular el perímetro, empezar a contar cuántos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese va a ser el perímetro. Pero ¿cómo hago para calcular el área? Esto es un cuadradito. El cuadradito tiene un lado de 1 centímetro. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a calcular cuál es el área de ese cuadrito. Para calcular el área de ese cuadrito, a mí me están diciendo que cada cuadrito de esos, cada cuadrito tiene un lado de 1 centímetro. Entonces, como cada cuadrito tiene un lado de 1 centímetro, para calcular el área de un cuadrado, ya sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, pero como todos los lados miden lo mismo, sería 1 centímetro por 1 centímetro.
por 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cierto? 1 por 1, entonces el área de cada cuadrito, 1 por 1 a mí me da 1. Entonces el área sería 1 centímetro cuadrado. Cada cuadrito tiene un área, este cuadrito tiene un área, todo este cuadrito, o sea, el área que ocupa, tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Entonces, para saber el área, simplemente contar. Este tiene 1 centímetro cuadrado de área, entonces cuento 1, 2, 3, cuento todos. Y el total sería lo que me da el total de cuadritos, centímetros cuadrados. Eso es lo que vamos a hacer para este punto. Ahora me dicen, ¿cuál es la diferencia? Vamos a responder a estas dos preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre el área y el perímetro? Ya le hemos dicho varias veces. Ustedes van a responder a esa pregunta. ¿Y cuánto aumentaría el perímetro y el área si cada lado del cuadrito se aumenta en 2 centímetros? Entonces analicemos. Ya cuando lo vaya a hacer para 2 centímetros, ya cada espaciecito de esto no va a contar por 1, sino por 2. Entonces yo empezaría para el perímetro. 2, 4, 6, 8, 10. Hago ese procedimiento y digo cuánto sería el perímetro si cada cuadrito mide 2 centímetros. Y para el área, pues calculamos el área de cada cuadrito. Ya cada cuadrito no va a medir 1 centímetro, sino que si midiera 2, pues calculamos el área de cada cuadrito. Si mide 2 centímetros, entonces el área sería lado por lado, sería 2 por 2, 2 centímetros por 2 centímetros. Y el área, entonces el área sería 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. O sea que ya cada cuadrito no me va a valer 1 centímetro cuadrado, sino que me va a valer 4 centímetros cuadrados. Entonces yo empezaría 4, 8, 12, 16 y así calculo el área para saber cuál sería el área y el perímetro si cada cuadrito mide 2 centímetros. Y finalmente hacemos la evaluación de aprendizaje y respondemos estas dos preguntas. Si se logró el aprendizaje, ¿qué fue lo que te costó un poco más de aprender? Entonces tengamos en cuenta, muchachos, esta información a la hora de realizar la actividad. Recuerden que el día martes vamos a tener entonces la asesoría a las 7 de la mañana. Espero que puedan entender muy bien el tema y quede atento a sus preguntas. Nos vemos entonces el martes en la asesoría y un feliz día.